nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en el libro de Proverbios, en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Proverbios, capítulo 22. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Este proverbio es parte de una sección que hace referencia a la vida y a la conducta. Está clasificada dentro de, como he dicho, esta porción está clasificada dentro de ese propósito, reflexionar sobre aspectos, llamémosle cotidianos, pero también con aspectos que son propios del individuo, ¿verdad? Su comportamiento. Capítulo 22, versículos del 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios y lo leemos juntos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde háblanos al corazón, instrúyenos a través de tu palabra, que nuestra mente y corazón estén dispuestos, receptivos, Señor, para poder aprender, para poder asimilar, Señor, de tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Y muchas veces hemos reflexionado, hemos hablado en que todo lo que nosotros hacemos siempre tendrá una repercusión. Todo lo que nosotros hacemos tendrá una consecuencia. Cuando hablamos de consecuencias no nos referimos solamente a cosas negativas, a cosas inapropiadas, sino también hablemos de resultados agradables, resultados satisfactorios, resultados que nos pueden llenar de satisfacción. Ahora, le decía que son varios pasajes, específicamente desde el capítulo 16, 17, 18, bueno, hasta el 24, si no me equivoco. Usted va a poder o podría leer allí una serie de consejos prácticos, porque Proverbios es eso, consejos prácticos, que nos hablan, pongámoslo en este plano, usted hace esto y va a tener este otro resultado. Ejemplo de ello, dice el versículo 3. Yo sé que usted conoce muy bien esta porción de la palabra. El avisado ve el mal, ¿y qué dice? Y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otras oportunidades hemos reflexionado, por ejemplo, de que el ser valiente no significa estar exento del temor o del miedo. El miedo es una reacción, llamémosle natural, que denota o que percibe peligro. Ahora, cuando hay algo que se puede identificar que va a generar un efecto negativo, usted tiene dos alternativas. Una de ellas, llevársela de valiente, ¿verdad? Y asumir los riesgos y las consecuencias que eso implique, o ser prudente, que la prudencia implica el tener, digamos, la conciencia de las consecuencias que yo voy a tener si yo me dejo llevar por este impulso o si yo me dejo llevar en esta acción. Entonces el consejo es bien práctico. Dice, el avisado, el que ha advertido, el que ha recibido el consejo. El avisado ve el mal y se esconde, se hace a un lado, procura la prudencia. Pero los simples, los que no le
digamos de esta manera, los que no procesan apropiadamente las consecuencias de sus acciones, muy probablemente se van a ir de paso y las consecuencias nos van a alcanzar. El problema es que muchas veces, cuando hablamos de consecuencias, no medimos, o mejor dicho, creemos que solamente las acciones riesgosas físicamente hablando van a traer consecuencias grandes. Muchas veces las consecuencias también se van a producir cuando nosotros decimos algo inapropiado, cuando nosotros en algún momento comentamos algo que no nos va ni nos viene. Yo siempre recuerdo el caso, y le doy gracias a Dios por eso, que estaba hablando con alguien, no era creyente por cierto, estaba hablando con alguien y de repente pasó alguien, una muchacha cerca de nosotros, y cuando ya la muchacha había pasado, esta persona, este caballero, bueno, este hombre, no caballero, me dice, mira, me dice, ¿te fijaste? Y le digo, ¿el qué cosa? ¿Quién pasó ahí? Me dijo, allá va, mira, fíjate. Y a la distancia alcancé a ver a la persona. Mira, me dijo, ella era prostituta. Y después yo dije, primero, gracias a Dios que no la identifiqué, gracias a Dios que no la conocí, gracias a Dios que si pasó cuántas veces frente mío, no sé, porque no la identifiqué. Y dije yo, gracias a Dios. En primer lugar, porque estábamos hablando de otra cosa. ¿Qué razón tenía esta persona para venir y hacer ese comentario inapropiado? ¿Qué razón había? ¿Qué propósito tenía? Ninguno. ¿Por qué lo hizo? Hermano, muchas veces el ser humano no mide sus palabras. Y lo hizo, o si lo hizo con el fin de causar un daño, no lo sé, hermano, no lo sé. Pero uno siempre piensa, bueno, ¿y qué razón? Bueno, yo pensaba, ¿verdad? Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí por qué tenía que estarme diciendo eso? Y repito, y digo, gracias a Dios que no identifiqué quién era la persona. Porque un comentario inapropiado, hermano, queda tan penetrado, porque yo siempre he dicho, estamos mayormente dispuestos para lo malo que para lo bueno. Mayormente para eso. Difícilmente veo a una persona y alguien le va a hacer un comentario, mira, ese que va ahí o ella que va allí, ese sí es una buena persona, mira. Mira, si vos supieras cuánto le echa la mano a la gente que lo necesita. No, mira, ese tipo, esa señora o esa señorita o ese joven, mira, ese sí es una buena persona. Raras veces, rarísimas veces, casi siempre vamos a señalar un aspecto negativo. Y a nosotros se nos queda lo negativo. Se nos queda lo negativo. Cuando nosotros hacemos un comentario que no tiene razón de ser, también eso trae una consecuencia. La carta de Santiago dice que hay un pequeño miembro que es capaz de encender el fuego de toda la creación. ¿Cuál es, hermano? Muchas veces es más venenosa que la de una cobra, ¿verdad? Que la de un áspid. Cuando no medimos lo que nosotros, hermano, en algún momento decimos solamente para satisfacer una condición personal. Solamente para eso. Porque yo siempre he dicho, cuando vamos a decir algo, no tanto es lo que decimos, sino con qué propósito lo hacemos. Porque hay un propósito detrás de todo. Hay una razón de ser. Entonces, el avisado ve el mal y se hace a un lado, se aparta, se esconde. Más los simples, no, si yo soy dueño de mis acciones, yo soy dueño de mis palabras, yo puedo decir lo que me dé la gana. Bueno, posteriormente siempre habrán consecuencias de lo bueno y de lo malo. Dice el siguiente porción de la palabra, versículo 4. Y esta porción siempre me ha gustado porque, bueno, nos presenta algo muy interesante. Dice, versículo 4, fíjese bien. Riquezas, honra y vida son la remuneración, ¿de qué dice? De la humildad. O sea, la humildad produce. No vamos a presentar acá, no vamos a decir, mire, ¿quién es humilde? Porque imagínense que humilde es una persona que dice que es humilde, ¿verdad? Igual que honesta es una persona que habla de su honestidad. La humildad es una característica que los demás la perciben y que nosotros no tenemos que andarla diciendo que la tenemos. Hay una expresión por ahí muy apropiada
Dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. En otra porción del proverbio dice, alábate al extraño y no tu propia boca, los ajenos y no los labios tuyos. No somos nosotros quienes nos vamos a jactar de la cualidad que podemos tener. Que sean los demás que hablen de las cualidades que nosotros tenemos. Lo que nosotros sí podemos percibir son los resultados de esas cualidades. Porque dice aquí la Escritura, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora, ¿quién es temeroso de Jehová? No vamos a decir, oh, todos nosotros somos temerosos de Jehová. Usted lo sabe. Y si usted sabe que tiene respeto para con Dios, si usted sabe que usted procura honrar a Dios, pues mire, los resultados van a llegar. Los resultados van a llegar. ¿Cuáles resultados? Cuando hablamos de riquezas, no hable del montón de los bienes materiales. Porque la riqueza, la forma más sencilla de definirla es, mire, ¿quién es el más rico? El que menos necesita. El que menos necesita. Ese es el más rico. Si usted tiene un lugar donde protegerse de las inclemencias del tiempo, si usted ha desayunado, ha almorzado y tiene la certeza que va a cenar, si usted tiene salud, si usted tiene para solventar sus compromisos financieros, hermano, su condición es súper favorable. Súper favorable. No se siente en una condición desventajosa, en ningún momento. Ahora, quisiéramos que fueran las riquezas de los bienes materiales y que pudiéramos decir, tengo la capacidad para comprarme cualquier cosa de manera inmediata. ¿De qué sirve poder tener la capacidad para comprarse cualquier cosa, hermano, y sentir o vivir insatisfecho todo el tiempo? Tener un buen vehículo y vivir insatisfecho. Tener una buena casa y sentirse solo. La riqueza, hermano, es una condición en donde el individuo se puede sentir satisfecho. No dije contento, dije satisfecho con lo que Dios le ha dado. Satisfecho. Hasta aquí doy gracias a Dios porque Dios me ha guardado, Dios me ha provisto, Dios ha sido bueno. ¿Se siente a gusto así como está? No, mire, yo quiero un poquito más, pero hasta hoy yo le doy gracias a Dios. ¿Cuál es su condición? Favorecida. Favorecida. Honra. ¿Quién nos va a otorgar la honra? ¿Yo me la voy a otorgar o los demás me la van a otorgar a mí? La honra es una condición que se recibe de los demás. ¿Cuál es la honra? Que admiren, que alaben, ¿verdad? Su propia condición. No. Simple y sencillamente que los demás van a percibir la obra que Dios está haciendo en usted. ¿Qué obra? Yo le podría decir, hablamos por la mañana, por ejemplo, hablábamos del carácter, ¿verdad? Hablábamos del orgullo. Los demás son los que van a evidenciar si en nosotros esa condición Dios la ha trabajado. Siempre hemos dicho que la palabra conversión es mucho más amplia de la que a veces nosotros la podemos estimar. Porque nosotros podemos decir, mire, desde que yo recibí a Cristo y está bien. Otros dicen, desde que yo me convertí, y esa partecita es complicada. Desde que yo me convertí, ¿en qué se convirtió? Me convertí a Cristo. ¿Y usted le ha permitido a Cristo trabajar todas las áreas de su vida? Desde que yo me convertí en cristiano, ¿realmente se ha constituido un verdadero seguidor de Jesucristo? ¿Cuánto le ha permitido a Él trabajar en su vida? ¿Cuántas cosas? Cuando uno identifica lo que uno era antes de Cristo y después de Cristo, uno puede decir cuántas cosas Dios ha cambiado en mí. Imagínense que pasáramos nosotros, ¿verdad? Mire, ¿cuáles son las cosas que Dios ha cambiado en usted? Y uno podría decir, pues mire, yo antes era esto otro, y desde que yo soy cristiano, Dios ha ido cambiando estas condiciones en mí. Esto era yo antes, esto soy yo ahora. Y uno se puede, digamos, jactar en cierta medida de eso. Pero los que dan fe de que eso es una realidad, siempre hemos dicho, inicialmente son los de nuestra propia casa. Los de nuestra propia casa son los que dan evidencia de eso. Mire, cuánto Dios ha cambiado su carácter. No, bastante. Mire, como yo era antes, que yo con cualquier cosa me enojaba. Y ahora, no, mira, ahora yo, viera qué paciente soy. Ahora me hacen las cosas y yo, mire, tranquilo o tranquila. Y se imagina que los que viven en nuestra casa están así viéndonos, tranquila, pero ni cuando duerme porque es loco para dormir. Ni en eso.
tranquila. Oí vos, que no es enojado o que no es enojada, dice. Menos mal. Porque en la casa hay platillos voladores, ¿verdad? Y no ovnis necesariamente. Tira a todo el mundo. Esa condición la evidencian los de nuestra propia casa. Los de nuestra propia casa. Entonces, la honra, le dije, es una condición que los demás nos dan a nosotros. Y habla de la vida. La vida no es solamente existir. Hay un predicador que me gusta cómo lo plantea, porque dice que hay personas que murieron antes, mucho antes de que dejaran de existir. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que murió antes de que dejara de existir? Sí, es que hay personas que solamente respiran, solamente existen, pero no tienen vida. No tienen vida. La condición del creyente no es, yo soy cristiano, soy salvo, voy para el cielo, así es que solo estoy esperando que Dios me lleve. Y si ojalá me llevara pronto. Porque mire, esto no se soporta, esto aquí, esto allá. Mire, ya ratos que dejó de vivir, ¿verdad? Cuando la vida pierde color, hermano. Cuando la vida pierde color. ¿Qué le satisface? ¿Qué le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué produce en usted un efecto en donde pueda decir, no, mire, la vida es bonita? No, mire, la vida es bella. Hay quienes dicen, ¿vas a ver la de quién? Porque la mía. Cuando una persona tiene una comunión con Dios, siempre le va a encontrar gusto y sabor al tiempo que Dios le permita en esta tierra. Siempre. Porque siempre habrán motivos, hermano. Siempre habrá motivos. Mientras Dios nos preste vida, siempre habrán motivos para vivirla. Porque algunos de nosotros decimos, no, yo por mis hijos. Si no fuera por mis hijos, ya a ratos me hubiera muerto mejor. Pero por estos niños. Mire, si esa es la condición de un creyente, mire, busque a Dios, acérquese a Dios, tenga comunión con Él, porque eso no es vida. Porque eso no es vida. Vida es poderlo disfrutar. Vida es que usted pueda ver, si hablamos de los hijos, vida es que usted pueda ver a sus hijos corretear, jugar, brincar, reír, comer, y que a usted le satisfaga esa condición. Yo no sé cuántos padres pueden disfrutar la sonrisa de sus hijos, pero si usted puede hacerlo, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Y cuando se ponga insoportable la criatura esa, recuerde que hay padres que darían todo por ver que sus hijos griten, brinquen, corran y salten como los suyos. Hay padres que serían capaces de darlo todo por eso. Y si usted no lo disfruta, hermano, mire, de verdad, acérquese más a Dios. Acérquese más a Dios. Cuando llega la hora de la comida y usted tiene la bendición de elegir hasta 2, 3, 4 variedades de alimentos que usted quiere ingerir, dele gracias a Dios, hermano. Hay gente que no tiene alternativa. Hay gente que no tiene alternativa, que no la tiene. Y si usted la tiene, dele gracias a Dios, hermano. Definitivamente. Pero imagínense que se ponga, nos ponemos en un plano, hermano, tan negativo, tan pesimista, en donde hay 4 o 5 cosas ahí, ¿verdad? Y ninguna quiere. Y ninguna quiere. Mire, dele gracias a Dios que tiene. Dele gracias a Dios. Repito, porque hay gente que no tiene alternativa. No sé si alguna vez le tocó a usted preguntar qué había para comer. Y la respuesta siempre era la misma, ¿verdad? ¿Y qué hay para comer? Si tenés hambre vas a comer, si no, pues no. O sea, está diciendo, eso hay, ¿verdad? Lo mismo que el desayuno, y en el desayuno era lo mismo que lo de la cena. Mis estimados hermanos, dice la Escritura, vida. Cuando Dios nos provee la capacidad de disfrutar lo que Él nos ha dado. Eso es vida. Ahora, eso es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Dice, de la humildad y del temor de Jehová. Repito, no nos compete a nosotros decir cuán temeroso soy yo de Dios. Eso lo sabe Él. Eso lo sabe Él. Y luego dice el siguiente versículo: espinos y lazos hay en el camino. ¿De quién, hermano?
del perverso. Espinos y lazos, obstáculos, hablemos de condiciones adversas. Ahora, pero ¿quién clasifica también la condición de la perversión? ¿Quién la clasifica? ¿Podemos nosotros clasificar a una persona y decir, esta persona está en esta categoría de perverso? Pero ¿quién es el perverso? ¿Quién es el perverso? El que obra mal, ese es el perverso. O el malintencionado. ¿Quién es el perverso? ¿El que obra mal o el malintencionado? Y algunos dirán, los dos son perversos. Momento. La condición llamémosle de la perversión, implica una situación, digamos, no puedo decir prudente, sino más bien asolapada, decía la abuelita, ¿verdad? Una mala intención que no se evidencia, cuando a propósito se procura sacar provecho de una condición. Esa mala intención, mis estimados hermanos, tarde o temprano también va a generar consecuencias. ¿Por qué razón? Porque muchas veces para poder alcanzar el propósito hacemos uso de tantas cosas y a veces hasta de palabras, no puedo decir palabras espirituales, sino hasta de palabras religiosas. Hasta de palabras religiosas. Cuando disfrazamos una condición con tal de hacer mal. Regresemos a los comentarios inapropiados. Mire hermano, mire hermana, yo le voy a contar porque es necesario que lo pongamos en oración. ¿No está chambreando? No, es para que oremos juntos. Pero fíjese, mire, aquí y aquí, a menos mal que no está chambreando, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Era necesario hablar con detalles para que lo pusiéramos en oración. No solamente era necesario decir, mire, sería bueno que oráramos. No, hay que hablar con detalles, porque uno tiene que saber para orar específicamente por la causa. Menos mal, ¿verdad? ¿Qué se evidencia allí? Mala intención. Hay un caso que yo conocí allá en Santa Rosa, muy lamentable, porque era de una persona, una muchacha, muy, ¿qué le puedo decir? Muy ejemplar, muy ejemplar. Y yo conocí el caso porque estaba cerca de la iglesia donde estuvimos sirviendo y conocía al hijo de la muchacha. Era una muchacha muy ejemplar, según quienes le conocen, le conocieron en ese momento, muy ejemplar. De la iglesia, involucrada en las cosas de la iglesia, muy respetuosa de sí misma, muy simpática, muy bien presentable la muchacha. Y como suele suceder, ¿verdad? Habían muchos pretendientes, pero ella se mantenía pues bastante, digamos, firme en cuanto a decir, yo quiero una persona que sea temerosa de Dios. Entonces, entre un grupo de vagos, por decirlo de esta manera, porque no tengo otra manera de describirlo, hicieron una apuesta. Y uno de ellos dijo, yo les voy a demostrar que yo sí me voy a acostar con ella. Y el muchacho, al cual no conocí, gracias a Dios, fue a la iglesia donde la muchacha se congregaba, una iglesia bastante grandecita, por cierto. Hizo una profesión pública de fe. Se comenzó a acercar en el amor del Señor a la muchacha. Se bautizó. Se involucró. Le cortejó a la muchacha. La muchacha, al ver la entrega del muchacho, pues accedió, ¿verdad? Porque era conforme lo que en algún momento ella pues había establecido. Le propuso matrimonio, me imagino porque antes de eso pues la muchacha no accedió a ninguna pretensión.
se casó, la embarazó, y cuando supo que estaba embarazada, la abandonó. Y se jactó con aquel grupo de amigos de lo que se había propuesto, lo había logrado. ¿Y qué utilizó? Un disfraz religioso para poder alcanzar su propósito, su objetivo. Mis estimados hermanos, yo no puedo decirle, y mire, y después Dios lo consumió en fuego porque vivo se quemó. No lo sé, hermano. Pero hay una cosa que es cierto, y es que cuando nosotros actuamos de mala fe, tarde o temprano vamos a tropezar en nuestro mismo pecado. Tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es clara y dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Eso dice la Escritura. Y ahí mismo dice, y todo lo que el hombre todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Y dice la Escritura, espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Está diciendo, porque en algún momento, cuando nos descuidamos de nuestra comunión, estamos expuestos a las malas decisiones, estamos expuestos a las acciones impulsivas, estamos expuestos. Pero eso sí, el que guarda su alma, ¿qué dice? El que reconoce y el que medita en las consecuencias de sus acciones, tiene la posibilidad de poderse apartar de ellas. Tiene la posibilidad. Y Dios nos da siempre las alternativas. Si nosotros las atendemos o no, ya no es cuestión de Dios, es cuestión nuestra. Es cuestión nuestra. Y para terminar, un versículo que también usted conoce perfectamente bien, y vamos a procurar no salirnos del hilo que traemos. Dice el versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Mis estimados hermanos, veníamos hablando de las consecuencias, de las repercusiones de nuestras acciones, y aquí vemos un punto bien interesante. En primer lugar, porque cuando nosotros exponemos, y esa es la palabra apropiada, cuando nosotros exponemos a nuestros hijos a las condiciones favorables, en este caso, ¿cuáles son? Que usted los traiga a la iglesia, que usted los traiga a escuela bíblica, que ellos en algún momento le vean a usted, hermano, con su Biblia, que en algún momento, si usted tiene el hábito de orar con ellos, qué bueno, y si no, al menos que lo vean orando, ¿verdad? Eso tarde o temprano también va a traer una repercusión, porque los principios que se siembran, hermanos, desde la temprana edad son los que prevalecen para toda la vida, son los que prevalecen. Y hay un reto muy grande acá para nosotros, porque las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Es un reto grande para todos, bueno, para todos los que somos padres, porque podemos decir muchas cosas, pero lo que más va a pesar son nuestras acciones. Imagínense que usted le diga a su hijo o a su hija, si yo te quiero, y porque te quiero te pego, ¡plá! Pues como que no hay mucha asociación entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? En algún momento, todo lo que nosotros pretendemos sembrar en esos corazoncitos va a tener, hermano, va a tener un resultado. Lo va a tener. Si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, eso pues ya no dependerá de nosotros, ¿verdad? Que usted puede decir, un día yo sé que voy a ver a mis hijos entregados a Dios. Bueno, no lo sé si lo vamos a ver o no. Primeramente Dios, que lo podamos ver. Y si no lo vemos, pero si usted hizo la parte que a usted le correspondía, no se preocupe, tarde o temprano, hermano, esa semilla que sembró va a germinar. Va a germinar. Se trata de doblegar en alguna forma, digamos, la dignidad de la criatura. No se trata de doblegar la dignidad de nadie, porque aquí la Escritura no está diciéndonos y tiene que imponerlo. Fíjense que es bien curioso, porque dice, instruye al niño, ¿en qué camino dice? ¿En el suyo o en el de él? En su camino. En otras palabras, en su condición de niño, sepa usted sembrarle la semilla apropiada. ¿Y cuál es la semilla apropiada?
la del Señor, no la nuestra, porque mis inquietudes pueden ser muchas, pueden ser muchas. Yo podría decirle a mis hijos, yo espero que un día ustedes se consagren al ministerio y prediquen la palabra. Yo podría decírselo, pero si sus inquietudes no son esas, yo voy a tener que apoyarlo en sus inquietudes, siempre y cuando esas inquietudes honren ¿a quién? A Dios. Honren a Dios. Yo no puedo obligarlo a hacer lo que él no quiere hacer o lo que Dios lo ha llamado, lo que Dios, no lo ha llamado a hacer. Pero mi responsabilidad es poner la semilla. Y esa semilla es Jesucristo. Lo demás, sus inquietudes, sus propias inquietudes, en algún momento las va a desarrollar. Uno quisiera, ¿verdad? Hay padres que obligan a sus hijos a estudiar, por ejemplo, X o B carrera. Usted le pregunta a los jóvenes, mira, ¿y por qué estás estudiando esa carrera? Ah, porque mi mamá quiso, porque mi papá quiso, porque me dijeron que si quería estudiar, que estudiara eso. Si me querían que me apoyaran, pues que estudiara eso. Y sabe usted que hay gente que logra sacar una carrera, pero vive frustrado, porque es lo que nunca quiso. Y hasta hay personas que se han atrevido a decirle a los padres, mira, aquí está, el título que querías, toma. Y se lo dan, toma. ¿Yo qué crees que haga cosa? Vea, ¿qué hace usted? Yo no lo quiero. Nunca fue lo que yo quería. Mis estimados hermanos, dice, instruye al niño en su camino, en sus inquietudes. La semilla es Jesucristo. Y aún, dice, cuando pasen los años, cuando fuere viejo, lo que usted sembró, si sembró apropiadamente, va a prevalecer para toda la vida. Tanto así que creo que fue esta semana que yo les contaba, o la semana anterior no recuerdo, de uno de los predicadores que ha muerto hace poco relativamente, el pastor Omar se llamaba él. Les comentaba que él estuvo acá predicando como en 2 oportunidades. Algo que me gustó mucho de su mensaje es que él habló acerca de su abuelo. Su abuelo fue uno de los primeros cristianos acá en el país. Estamos hablando probablemente allá a inicios de 1900. Y en la zona donde él vivía, que para nosotros sería la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? Toda esa cadena de montañas que se ve por ahí. Dice que ahí había allá por el lugar de ellos, allá por Tapalhuaca, había una iglesita. Y que su abuelo caminaba todos los días 2 horas para ir al culto. 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Y cuando él hablaba de su abuelo, me gustaba mucho porque él decía que él veía en él cómo él amaba a Dios. Hermano, y yo creo que hay que tener amor por Dios para caminar 2 horas para ir al culto y 2 horas de regreso para la casa. Y cualquiera podría decir, ¿y qué efecto puede tener caminar 2 horas? ¿Qué efecto puede tener? Pues imagínense que el efecto que tuvo es que alguien de su segunda generación sería, ¿verdad? Que alguien de su segunda generación quedó tan impactado con lo que él hacía que decidió por ese amor que vio en su abuelo consagrar su vida para Cristo. Ese es un efecto. Y este buen amigo pastor que ya partió a la presencia del Señor, pues como ha pasado en algunos otros casos, aún en su lecho de enfermedad y cuando las veces que pudo ponerse en pie, hablaba con otro buen amigo que creo que ustedes lo conocen bien, el pastor de Sierra Morena. Él estuvo más de cerca con el caso y él me decía, mire, me decía, si las veces que pudo recuperarse, ese hombre iba a su iglesia y como podía se sostenía por la debilidad y ese hombre predicaba. Y ese hombre, hasta cuando pudo, hasta cuando la fortaleza de su cuerpo le dio, ese hombre estaba predicando. El efecto de una semilla
que se sembró, probablemente involuntariamente, porque repito, yo no sé si la persona, el abuelo, ¿verdad? Yo no sé si sabía el efecto que iba a ocasionar las acciones que él estaba haciendo, pero los tuvo. El efecto, hermano, efecto tuvo. La semilla se sembró y el resultado fue más que evidente. Por lo tanto, mis estimados hermanos, nosotros tenemos que reconocer lo que hacemos, bueno o malo, tiene una repercusión. De nosotros dependerá si la semilla que queremos sembrar para nuestra propia vida o para los demás, sea con la dirección de Dios o con la nuestra propia. Como decíamos por la mañana, no depende de Dios porque Dios nos ha dejado la guía, que es su palabra. Por lo tanto, en esta tarde, sembremos apropiadamente conforme a la dirección de Dios y los resultados, tarde o temprano, serán más que evidentes. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta hora. Padre, buen Señor, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por este tiempo. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.